1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ya sigue? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión, una charla con el doctor Rafael Álvarez Cordero. Gracias que nos acompañan tanto en Zoom como en Facebook Live. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta tarde.
y voy a hacer una semblanza del doctor Rafael Álvarez Cordero. Él nació en la Ciudad de México, es médico cirujano y doctor en ciencias médicas por la UNAM. Estudió en México, Francia y Estados Unidos. Es pionero en el establecimiento de unidades de cuidados intensivos en México, 1967. Pionero también en México en la cirugía de obesidad, 1968. Fundador y presidente honorario del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, ACMCOM, 1992. Es fundador del Consejo Mexicano de Geriatría, 1982. Pertenece a 36 sociedades y academias, entre las que destacan la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia de Cirugía de Francia y el Colegio Americano de Cirujanos. Ha dictado 638 conferencias en 26 países y en 4 idiomas. Ha publicado 217 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y 18 capítulos en libros médicos. Ha publicado 17 libros. Es editorialista también del periódico Excelsior desde 1985. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buen día. Muy buen día del abuelo, creo que vale la pena celebrarlo. Pero por supuesto. Mis felicitaciones a Entrecanos por toda la labor que están haciendo, porque creo que es algo muy importante el darnos cuenta del valor que tenemos los abuelos. Estaba reflexionando cuando estaba la fotografía anterior mía, como te ven, te tratan, y así estaba yo antes y así estoy ahora disfrutando los 80s plenamente y sintiéndome muy contento de participar con ustedes, porque todos tenemos que participar en esto, dándonos cuenta de todo lo que ha estado ocurriendo en relación con la vejez. Es algo que todos conocemos, que cuando nosotros nacimos, hace 80 años, la expectativa de vida era de 30 y tantos años. Ciertamente había viejos, ciertamente había historias legendarias de gentes que vivían más de 100 años, pero el promedio de vida del mexicano era muy corto, por muchas razones. ¿Y qué pasa? Que hoy tenemos un promedio de vida mayor, de 70 y tantos años, y eso sigue creciendo. Entonces nos preguntaréis, bueno, ¿y eso es bueno o eso es malo? Claro que es bueno, porque pronto vamos a tener 12 millones de viejos, o 14 millones de viejos, y más adelante vamos a ser los más abundantes en la población nacional. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que ha sucedido para que aquel tiempo que nosotros usábamos de pensar que una gente a los 50 años ya era un hombre respetable y que una viejita de 60 años era una ancianita como las abuelitas? ¿Qué es lo que ha pasado? Y es que si podemos celebrar ahora el Día del Abuelo, es diciendo cuántas cosas han cambiado en todos estos años. En ese sentido, podemos afirmar que la vejez ya no es lo que era, porque antes la vejez, a través de los años y de los siglos, se consideraba como una triste etapa de nuestra vida. A la gente se le tildaba de débil, de incapaz, de que no veía bien, que no oía bien, que no entendía lo que pasaba. Y no solo eso, sino que la sociedad nos hace ubicar a eso, al viejito, cuando lo vemos en una pantalla, como un hombre encorvado con un bastón. Y ciertamente hay muchos que son encorvados con un bastón, pero lo que estamos buscando en esto que se llama envejecimiento saludable es cambiar totalmente el panorama de estas personas. Estos 15 millones que somos y que queremos ser más, tenemos que tener una vida plena, tan plena como la tuvimos cuando éramos jóvenes y cuando éramos adultos. Cada edad tiene sus actividades, pero la falta de actividad o el desgano, el desempleo, no es ni debe ser la característica de nosotros los viejos. Entonces creo que
en estos minutos vamos a poder repasar qué es lo que ha pasado en estos años para que los viejos podamos vivir ahora más de 70 años y cómo podemos vivirlos muy bien, que eso es muy importante. Yo comenzaré con algo que es interesante. A una persona que tiene 70 o 75 años, lo ven como viejo. Y entonces, la misma persona que lo está viendo ya está haciendo un diagnóstico. Tú eres un poco capaz. Tú ya eres decrépito. Tú ya no puedes aprender cosas. Tú ya no eres productivo. Y eso es lo que tenemos que combatir. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos un gran potencial y que la palabra viejo es muy bonita. En la palabra viejo se engloban 5 simples letras que están resumiendo todo lo que hemos hecho en nuestros 70, 80, 90 años. Alegrías y tristezas, éxitos y fracasos, triunfos y derrotas. Eso es lo que hemos vivido. Y tenemos el orgullo de ser viejos porque hay muchos de nuestros compañeros que comenzaron con nosotros en la primaria y la secundaria y que ya no están. Y hay otros que son nuestros hijos o los amigos de nuestros hijos que todavía no llegan a esa etapa tan maravillosa que es la vejez. Entonces, tenemos que pensar en que la palabra viejo puede revalorarse. ¿Por qué? Porque es bueno que digamos que es un hombre de la tercera edad. Y con todo respeto, yo no soy de la segunda edad ni la primera. Además, yo no soy adulto en plenitud, porque en plenitud tenía 45 años. Tampoco son viejo con cabecita blanca. Ya no tengo nada de cabecita blanca, ¿no? Y entonces creo que si cambiamos un poco eso y ubicamos al viejo como viejo, dando la dignidad que representa esa palabra, vamos a aprender y a avanzar mucho. Un bebé es un bebé, un niño es un niño, un adolescente es un adolescente, un adulto es un adulto y un viejo es un viejo. Entonces, en tanto usemos esa palabra y no queramos ser políticamente responsables, vamos a avanzar en el contenido de lo que tiene viejo. Y pensando en una cosa que es interesante, que es cómo se veía desde antes la vejez o cómo lo pensaban nuestros antepasados, vale la pena que yo les lea un poquito lo que dice el Popol Vuh. Pregunta a tu abuelo, a tu abuela, a los mayores. Ellos tienen la paz, la sabiduría, la conciencia. Escucha el viento, abraza a los ancianos árboles y pregúntales. Escucha al río o simplemente acalla tu mente, pues la respuesta, la verdad, está dentro de ti y en lo profundo de tu corazón. Esa es la manera como nos gustaría que nosotros viéramos a los viejos, como un tesoro de sabiduría, como un tesoro de experiencias, con una forma muy especial de trascender a lo común y corriente, de pensar que el Señor es decrépito y que no puede vivir. Como ustedes saben, durante toda la historia siempre ha estado buscando una manera de vivir eternamente. Es lógico que ni podemos ni debemos desearlo. Vivir eternamente no es un objetivo. Sin embargo, a lo largo de la historia hubo muchos encantos, muchas pócimas y muchos encantamientos pensando que se podía lograr la vejez eterna. Eso no es cierto. Todavía hace poco en Suiza había unas clínicas en donde se inyectaba algo que llamaban Herodital, pensando que la gente iba a vivir más. El asunto está por otro lado. El asunto está por otro lado porque hemos aprendido cómo se envejece. Lo que no sabíamos hace 100 años y hace 50 sobre el envejecimiento saludable, ahora lo sabemos.
Entendemos qué pasa con nuestra piel, cuáles son los cambios que tiene la piel a lo largo del tiempo. Cómo, de una manera maravillosa, todas las células de nuestra piel se cambian 2 o 3 veces durante nuestra vida. Aprendimos también cómo funciona el cerebro, cómo funciona el corazón, cómo las células del corazón también se están renovando constantemente. Y entonces tenemos un corazón que desde que nacimos hasta ahorita ha latido sin cesar durante 100 millones de veces, y el corazón sigue trabajando. Aprendimos también la función de todos los órganos, del aparato digestivo, la función maravillosa que tiene el hígado, cómo funcionan los riñones como unos filtros maravillosos que tienen una precisión matemática para equilibrar todos los días de nuestra vida a nuestro cuerpo. Todo eso lo aprendimos y antes no lo sabíamos. Y del otro lado, junto con eso, aprendimos cómo tratar algunas enfermedades que antes era imposible de controlar. Y les quiero contar una anécdota que yo viví cuando tenía tal vez como 7, 8 años. Mi padre tenía su consultorio en la casa. Una tarde llegué del colegio corriendo y entré a su consultorio para saludarlo y me quedé verdaderamente helado. Ahí en el reclinatorio de mi padre estaba un individuo gordo, obeso, con la cara amoretada, abotagada, como se dice vulgarmente, y de su brazo colgaba un tubo que estaba drenando sangre hacia un frasco mientras mi papá lo estaba atendiendo. Yo me moría de impresión, me metí a la casa, yo no sabía qué pensar de lo que estaba ocurriendo en el consultorio de mi padre, hasta que al terminar su consulta, él entró y me dijo: mira, hijo, lo que pasa con este señor es que tiene la presión arterial muy alta. Y entonces ya tenía una obnubilación cerebral por la presión que tenía tan alta. Y entonces le hice una sangría de medio litro, gracias a lo cual se despertó y ya se pudo ir a su casa. No. ¿Qué ha pasado desde entonces ahora? Si nosotros tenemos presión arterial alta, tomamos una pequeña tableta y vivimos felices. Y como eso lo podemos multiplicar con todo lo demás. Hace 100 años, nadie que tenía diabetes podía sobrevivir. Los 100% de ellos se morían entre los 15 y los 20 años. Y se descubrió la insulina y se descubrieron cientos de medicamentos para controlar la diabetes. Y ahora, aunque todavía es un problema grave de salud pública, sabemos que la diabetes se puede prevenir, se puede diagnosticar y se puede vivir perfectamente. Y tenemos personas que tienen 80 o 90 años y viven perfectamente con su diabetes. Y así lo podríamos decir de muchas otras cosas. Junto con eso y con los medicamentos que tenemos ahora, con las cirugías que se pueden hacer ahora sin abrir el vientre, con los estudios endoscópicos que llegan al lugar donde se los antoje a los expertos, tenemos la posibilidad de vivir mejor. La radiología tiene apenas 100 años de vida y ahora estamos haciendo estudios maravillosos que en un minuto nos pueden dar el diagnóstico cuando un enfermo va a un laboratorio de rayos X. Todo eso está dado para que vivamos mejor. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que queremos ahora? Mi querido viejo, date cuenta de todas las posibilidades que tienes. Date cuenta de que no vas a ser un joven de 20 años nunca más, que no hay pócimas mágicas, pero que puedes vivir muy bien. Y eso es lo más importante. ¿Qué es lo que se necesita que tenga un viejo para tener un envejecimiento saludable? Primero, la comida. Uno de los grandes mitos para los viejos es las limitaciones que tienen los viejos para comer. Ya no puedes comer esto, el doctor te prohibió esto, por favor no tomes más carne, cuidado con las pastas, los quesos, cuidado, ten cuidado. Y entonces el individuo que ya tiene más años comienza a tener una alimentación cada vez más restringida. Y cuando nosotros hemos visto los estudios que hacemos
en grandes poblaciones de viejos en la Ciudad de México, nos damos cuenta que son mucho más los desnutridos que los gordos. Y están desnutridos porque todo el mundo les dice que no deben comer o no deben beber tal. Ya le prohibieron el vino, por supuesto, tomes una copa, por Dios. Tampoco debes tomar café en la noche porque no vas a dormir. Todas esas consejas impiden que el viejo viva bien. Y el único consejo es: aliméntate sanamente, con raciones adecuadas, disfruta todo tipo de alimentos, disfruta más los que te gusten más, date un gustito cuando tengas ganas, no comas en exceso, y eso es más que suficiente. Y si tienes algún problema digestivo de la vesícula o del hígado o de donde quieras, ve con un médico que te aconseje, no que te ponga limitaciones, sino que te aconseje cómo puedes vivir mejor. El otro lado de nuestra salud es el ejercicio físico. De 40 para arriba no te enojes la barriga, decían nuestros papás. Es decir, de los 40 para arriba ya ni pienses hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ya estás viejo. Disfruta la gordura porque es la curva de la felicidad, y con eso muérete tranquilo a los 60. Pues no hay tal. Ahora tenemos gente que hace ejercicio toda la vida, que disfruta del ejercicio. Tenemos campeones que hacen ejercicio a los 50, 60, 70 años. Y el único ejemplo que a mí me gustaría dar, porque vale la pena, es el de una viejecita japonesa, que toda su vida fue tranquila en su casa, y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, y estaba aburrida a los 85 años, al parecer sana sin problema. Y entonces le dijeron: ¿por qué no haces ejercicio? Es que nunca hay ejercicio. ¿Por qué no te metes a caminar? Y comenzó a caminar. ¿Y por qué no te metes a nadar? La dama comenzó a nadar y siguió nadando. Y entonces le interesó tanto que se comenzó a meter en competencias de natación. Y el año pasado, a los 105 años de edad, ganó el Campeonato Nacional de Natación de los Viejos en Japón. Ese es un ejemplo de los miles de ejemplos que tenemos. Aquí en México tenemos otro ejemplo muy simpático de un amigo que fue jubilado tempranamente porque tenía obesidad e hipertensión, y a los 60 años lo cesaron, lo jubilaron, y también le dijeron lo mismo: ¿por qué no te pones a caminar? Yo lo conocí cuando tenía casi 80 años, y ya para ese momento él había corrido 200 o 300 carreras en todo el mundo. Y lo acompañé en las siguientes carreras y corrimos juntos su carrera número 1000, porque ese señor se dedicó solamente a correr, y por supuesto a los 89 años vive feliz y contento. Resumen: sí, ejercicio físico, sí, el mejor ejercicio que puedas. Si tienes algún problema de una rodilla o de una cadera, pues hay que ver qué es lo que necesitas. Pero el ejercicio, cuando menos caminar todos los días, es benéfico para tus pulmones, para tu corazón, para tus huesos y para tus articulaciones. Y el otro asunto muy importante que nos interesa pensar es la mente. Los grandes mitos que hay son relacionados con la mente del viejo. El viejo ya no sirve para nada. El viejo ya no puede pensar. El viejo ya no puede hacer actividades de creatividad. El viejo ya no va a hacer ni a crear nada. Y eso creo que es un punto muy importante que tenemos que darnos cuenta que es totalmente falso. Tenemos que pensar que las células del cerebro se mueren, cierto, todo el mundo lo dice, pero son reemplazadas por las células que tiene nuestro propio cerebro, y que las células que tenemos en el cerebro se vuelven a unir entre sí en esto que se llama plasticidad cerebral. Y esa plasticidad cerebral nos permite mantenernos alerta. ¿Cómo? Haciendo ejercicio de nuestras
celulitas grises. ¿Cómo vamos a hacer ejercicio? Leyendo, haciendo juegos de mesa, jugando dominó, jugando ajedrez, todo lo que represente un estímulo para nuestro cerebro. Y aprender también. ¿Por qué? Porque dicen que ya nadie puede crear y hay que pensar que los grandes creadores, los grandes pintores, hicieron sus mejores obras a los 70, 80 años. Von Karajan aprendió a manejar los aviones cuando tenía 78. Pablo Picasso sería alegre y creador a los cerca de 90 años. No hay límite en nuestra creatividad y entonces creo que es importante que tiremos todos los mitos alrededor del envejecimiento que nos impide crecer mentalmente. La otra cosa del envejecimiento saludable es la forma como nos tenemos que relacionar con nuestra vida, con nosotros en lo personal, pero con nuestra familia. Una de las tristezas que tenemos todavía, por lo menos en el Distrito Federal, por lo que yo he podido concretar, porque estuvimos haciendo un estudio en el otro sexenio, en el año 13, cuando hicimos el programa que se llamaba Médico en Casa. Entonces encontramos que había 70 y tantos mil viejitos que estaban totalmente abandonados por su familia, que tenían prisa y no lo podían ver, que como no oye, ¿para qué lo invitamos? Que como no ve, ¿para qué lo llevamos al cine? Y ese aislamiento es más grave que cualquier enfermedad. Entonces, parte del envejecimiento saludable es la creación de un vínculo fuerte, estrecho, amoroso, cálido, gozoso con la familia, con la compañera y con el compañero, con los hijos, que a veces es difícil cuando el viejo crece, porque los hijos tienen muchas cosas que hacer y tal vez no hay tiempo, pero debe haber tiempo para que nos veamos. Una de las cosas buenas que yo he visto en este encierro que hemos vivido es que como no nos podemos abrazar y vernos unos a otros, lo que hemos hecho es comunicarnos por teléfono o por este medio. Y entonces se han estrechado muchas relaciones que estaban un poco alejadas. Hemos visto a hijos o nietos que tal vez no veíamos antes. Y nos hemos dado cuenta de la riqueza que representa la familia. Y la otra riqueza que representa la familia de amigos que hemos hecho y compañeros que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Después de mucho tiempo de no vernos, mis compañeros del Cristóbal Colón, con el que yo estudié los primeros estudios, nos hemos vuelto a reunir. Y nos hemos encontrado y hemos visto qué cosas buenas tenemos todavía, qué cosas hemos podido lograr, qué cosas queremos todavía seguir haciendo para poder ser cada día más productivos. Hay un punto interesante que a mí en lo personal no me toca mucho, pero lo quiero comunicar. Un factor importante para el envejecimiento saludable son las mascotas. Hay mucha gente que por diversas razones ya no tiene contacto con su familia o perdió a su compañera o sus hijos ya están, que tiene como buen compañero una mascota. Entonces hay que pensarlo eso como parte del envejecimiento saludable. Hay muchas formas de tener una mascota y eso sí puede ser un motor para que sigamos adelante. Que sigamos sanos, pensando en que nuestra salud depende del alimento, del ejercicio y el equilibrio mental y de la creación de vínculos de cariño, amor y fraternidad con todos los que están a nuestro alrededor. Lo único que quiero decirles es muchas gracias por esta oportunidad. Yo sé que hay muchas cosas por hacer, que ya hay muchos grupos que están trabajando. Un ejemplo de ellos es de los jubilados de una de las escuelas de trabajo social en la UNAM, que formaron un grupo que se reúne cada año
con todas las familias y se van a Acapulco todos durante 4 o 5 días para lo que ellos llaman una canita al mar. Y allá llegan y dan conferencias y bailan y brincan y nadan, ¿no? Y realmente comunican esa amorosa convivencia que es la que nos hace vivir felices. Quisiéramos que hubiera muchos grupos. Entre Canos es uno muy bueno que puede cada vez crecer más y que seguramente va a ofrecer a cada uno de los miembros un envejecimiento saludable. Muchas gracias por la oportunidad y estamos a sus órdenes. Gracias, gracias, Rafael. Pues estás planteando la salud desde la prevención. Por supuesto. No desde la corrección. O sea, la prevención es mental, física, anímica, espiritual, emocional, económica. Claro. Todo cuenta. Así es, todo cuenta. Curiosamente, mi padre fue el que inició la medicina preventiva en México. Y él hizo un libro que se llama Salud Pública y Medicina Preventiva. Y es algo que no se ha logrado porque muchas de las enfermedades que tenemos es porque no se ha hecho prevención. No les enseñamos a comer a los niños y comen todo. No les enseñamos a hacer ejercicio y no hacen ejercicio. No les enseñamos que pueden tener diabetes y se esperan a que ya tengan un pie gangrenado para pensar en su diabetes. Sí. La prevención, el descubrimiento oportuno de las enfermedades que ahora conocemos, es la solución para el próximo siglo. Pero a ver, Rafael, ¿de quién es la responsabilidad? Está bien, no nos enseñan a nada de lo que tú dijiste, que tampoco nos enseñan a ahorrar para una vejez con economía, dijéramos, razonablemente sana. No nos enseña, nadie nos enseña, pero nosotros en algún punto tenemos criterio y tenemos capacidad para discernir que tendríamos que llegar a esta etapa de adultez en ciertas condiciones, ¿no? Sí, ya algo se está haciendo. Yo pertenezco como asesor a un grupo que se llama Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, que agrupa en este momento como a 160 empresas, grandes, chicas y medianas, y el objetivo es estudiar cómo están todos los empleados, los llamados colaboradores de cada empresa, y cómo es su salud y su bienestar. No solo cuánto producen o cuántos zapatos fabrican, sino cómo viven y qué tan contentos viven y cómo pueden ahí dentro de la fábrica o de la empresa descubrir enfermedades y tratar esos problemas. Y creo que eso también se tiene que multiplicar, el concepto de prevención y de vida saludable dentro de las empresas. Que vale la pena pensarlo, porque además en esas empresas, y también sucede en el gobierno, hay ciertos proyectos para que los que se van a jubilar comiencen a reflexionar sobre eso. Hay clases y cursos sobre prevención y previsión de la jubilación. De manera que al jubilarse no se queden sin hacer nada, porque el jubilado que no se hace nada se muere en un año. En cambio, el jubilado que tiene un proyecto de hacer, de aprender algo, de ir a la escuela, de hacer un negocito que antes no tenía, puede seguir activo, aunque sea tan viejo como cualquiera. ¿Tú propondrías entonces que no debemos estar inactivos y que uno tiene que buscar en todo caso dónde colocarse, recolocarse o reiniciar? Y sobre todo que ahora se puede hacer esto aquí frente a la computadora. Cuando los viejitos aprenden esto, pueden comunicarse, qué bien, pero también pueden trabajar en los negocios, o pueden participar en las ventas, o pueden participar en lo que sea. Creo que las opciones que ahora aumentan por las redes sociales son mucho mayores, porque entonces el viejito no tiene por qué desplazarse, que era lo que sucedía en otras ocasiones. El señor, como no puede ir subir un camión, pues entonces se queda guardado en casa. Ahora nos podemos comunicar, como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Y eso es una enorme ventaja que tenemos que explotar cada vez más. Y nos podemos comunicar no solamente para estar entretenidos viendo una película o la televisión, nos podemos comunicar para estar aprendiendo.
estar creciendo, quizá teniendo un oficio nuevo, una expectativa nueva de negocio, algo que nos inspire. Así es. Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? La vida no se acaba hasta que se acaba, como decía Yogi Berra. Y tenemos que pensarlo así. Tenemos que vivir plenamente los 24 horas del día y y morir sanos tan tarde como sea posible. Sí, por supuesto. Sabes que he escuchado comentarios de la gente y yo lo reduciría en algo, que es que no se la creen que pueden tener una condición de vida, dijéramos, digna. Así. Entonces creo que eso es lo importante. Quitar todos esos mitos, enseñar a la familia que el viejo es importante, enseñar a la sociedad que el viejo es importante. Y entonces eso es lo que va a hacer que el viejo se dé cuenta de lo valioso que es. Ya lo decían desde el Popol Vuh y lo dicen todos los griegos y romanos que hablaban del lado positivo de la vejez. Esa sabiduría, esas capacidades no se pueden perder porque el señor tenga 75 años o más. Sí, desde la primera vez que hablamos yo reconocí algo en ti, que es tu identificador y que eso me habla de tu actitud ante la vida, tu actitud ante las cosas. Y es que si yo te pregunto, ¿cómo estás, Rafa? Ajá, pues eso es fundamental, ¿no? ¿Y cómo estás? Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Tú puedes contestar, ay, pues ¿cómo quieres que esté con esta epidemia? No, es que, pues, bueno, para ser mexicano, pues vale. No, ¿cómo estás? Bien y de buenas. Entonces yo estoy despierto y estoy vivo, estoy bien y de buenas, todos los días. Y es curioso como cuando digo esta frase, cuando alguien me saluda, se sorprenden, dicen, pues sí es cierto, estamos bien y de buenas. Es triste pensarlo, pero es una realidad. Ahorita estamos tú y yo y quienes están viendo el programa vivos. Y hay 62,000 mexicanos que ya no están. Así tan simple y tan terrible como es. Entonces, mientras estemos aquí, vivamos bien y de buenas. Es un tema de actitud y me queda muy claro que tiene que empezar por uno mismo. Por supuesto. Sí, sí. Hay unos comentarios en Facebook Live de Queta, Portillo, Hidalgo y Costilla que dice salud. Es que hace rato brindamos. hace poco, hace un par de horas brindamos. Por ahí hicimos un maridaje ahí con vino y que guisos mexicanos. Entonces, Alicia García Corona, felicidades. MT Espinosa de los Monteros Cervantes escribe, tenemos la bendición de tener un cuerpo diseñado para ser perfecto. El error que cometemos es no escucharlo cuando nos dice que algo anda mal, porque nuestro cuerpo es el mejor médico. Cierto, así es. También escribe, actitud mental positiva, dieta sana, estilo de vida saludable y complementar con alimentos que no sean tóxicos, sin conservadores químicos y menos medicamentos. Que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Tal cual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. Alicia García Corona también escribe, esa es la actitud, bien y de buenas. Y ahora vamos al Zoom, que el Zoom Esper, supongo que será Esperanza, escribe, el vivirse en una continuidad, en productividad, genera un estímulo con una razón más de ser. Así es. Muy bien. Pues, sí. Aquí nos escriben ahora en Facebook Live, también MT Espinosa de los Monteros Cervantes, crear un proyecto de vida y ser sanos para tener una vejez óptima sin enfermedades discapacitantes. Aprender a envejecer. Perfecto. Ese es un mensaje que a veces los jóvenes no entienden. Es decir, tu vejez será como tu juventud fue. Y eso es muy importante. De manera que desde ahorita tenemos que ver que la salud de nuestros 80s se cultiva desde los 20s y 30s. Sí, es cierto, es una inversión en uno mismo. Así es. Nos dice, déjame leer un poco atrás porque Belinda Vargas, saludos, excelente, gracias.
Rose Soriano dice, el enfoque de esta charla coincide con mi visión. Muchas gracias, entrecanos. Gracias al acompañamiento permanente. Esto lo escribe Rose Soriano Favela. La familia. Si me escuchas, la familia, digo, ¿cómo incluye a nosotros? Si me escuchas, Rafa. Sí, dime. ¿Ya me escuchas? Ah, sí, claro. La familia, ¿cómo influye en nosotros? Es fundamental. Nosotros hemos pensado siempre que el núcleo familiar es el que permite que el individuo se desarrolle en armonía. Lamentablemente, lo que nosotros vemos ahora es que los matrimonios se arman y se desarman con singular facilidad, que la tasa de separaciones o de divorcios, y lo que es peor, la tasa de separaciones sin que se separen las parejas, es una de las causas más graves de problemas en la familia. Y entonces, el aumento de la violencia intrafamiliar depende de dos cosas: falta de principios y de valores, falta de educación en la infancia y falta de consecuencias de nuestras acciones inadecuadas. Es triste como vemos ahora que hay diferentes métodos para ver lo que sucede en un restaurante o lo que sucede en la calle, las escenas de violencia verdaderamente inaudita que nosotros no imaginábamos antes. Y además esa violencia acompañada de una impunidad total. A nadie lo detienen, y si lo detienen lo sacan a los 5 minutos. Entonces un joven aprende por esos documentales de la televisión que sus obras, buenas o malas, no van a tener consecuencias. Que si ve a un señor que está robando y que se apropia de la bolsa de una señora y se sigue caminando, él es un maestro, le está enseñando cómo hacerlo, porque no hay principios ni valores. Y hablando de la familia y de la educación, seguramente tú recuerdas que a nosotros nos enseñaban algo en la escuela que era la educación cívica. Sí, claro. Entonces aprendíamos cómo comportarnos en sociedad. Y entonces, con eso y con lo que aprendíamos en casa, teníamos una serie de normas, principios y valores que eran los que formaban la médula de lo que íbamos a hacer en la vida. Y si eso se ha ido perdiendo, si eso en aras de una educación superficial ya no existe, entonces es muy triste que un individuo, un muchachito, pueda conocer cuál es la capital de Argentina, pero no sabe cómo comportarse en la calle, y cómo saludar, y cómo dar las gracias, y cómo dar los buenos días. Entonces, todo eso representa una regresión que nosotros tenemos que cambiar, estimulando a que las familias se reúnan y platiquen y vuelvan a crear esos valores. Porque de otra manera, como no hay una justicia real y cuando hay delitos no se castigan, estamos viviendo en México el momento más triste que hemos conocido, con el mayor número de delitos, secuestros, asesinatos, feminicidios, atracos, qué sé yo, que se tenga y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, nuestra labor como viejos será alzar la voz y decir, paro ahí, hay que volver a los principios, hay que volver a lo básico, hay que volver a la familia. Y creo que eso nos podrá ayudar mucho, ¿no? Porque además... Yo tengo dos ejemplos a propósito que me vienen a la cabeza. El primero es que de ahí viene
viene nuestro nombre de la iniciativa que tenemos de entrecanos. Un entrecano era aquella persona que peinaba canas o pintaba canas, cuando yo era chamaco. Y en aquel entonces era una figura de autoridad. Hoy ya no lo somos. Primero. Exacto. Segundo, a mí me pasó y a muchos de mis compañeros de la escuela les pasó que si tu papá o tu mamá iba a hablar con el maestro, lo primero que te decía es, lo que diga el maestro vale tanto como lo que diga yo. Así que más te vale que le hagas caso. Hoy los maestros no tienen autoridad, no pueden sancionar, no pueden reportar, no pueden reprobar, no pueden expulsar. ¿Cómo podemos darle una responsabilidad a un maestro si no tienen la autoridad? Porque no tienen ninguna autoridad. Es más fácil que el alumno saque un celular, le tome un video o una foto cuando se está limpiando la oreja, por decir algo, y lo reporte porque se limpió la oreja delante de todos, y el maestro no tiene la misma autoridad con los niños. ¿Cómo es eso? Es una tristeza. Mi hija tuvo esa experiencia porque ella es educadora y tiene un diplomado en España y era subdirectora de una escuela y los problemas y choques que tuvo con los indignados papás de los niños, de las niñas, hicieron que tarde o temprano renunciara. Hace un año dijo, ¿saben qué? Ya no quiero más, porque es verdaderamente bochornoso ver que un papá llega a defender a su hija que hizo tales y cuales cosas y que no se le puede reprender. Eso forma parte de eso que tenemos que cambiar. Y a los viejos nos toca alzar la voz. Los viejos tenemos voz y creo que tenemos que insistirlo, porque para eso sirve la experiencia. Si nosotros nos quedamos callados, cada día el problema será más grave. Lastimosamente, en este asunto de la pandemia, el problema se agravó más aún. Y entonces la educación desapareció. Por más que se diga que ahora vamos a estar muy contentos porque los niños están frente a la televisión viendo programas extranjeros, no vamos a ganar nada. Se perdió la educación del profesor, se perdió la relación profesor-alumno, se perdió la retroalimentación, se perdió la relación del alumno con sus compañeritos, las primeras relaciones sociales que se realizan en la vida. Todo eso está perdido con un proyecto que trata de salvar lo insalvable. Sí. Si hubo una pandemia, pues se acaba, se pierde el año, pero no se pierde el tiempo. Entonces creo que eso es una cosa muy importante que también tenemos que nosotros decir. ¿Que vamos a tener que comenzar casi de cero? Pues sí, porque esa es la tristeza de una enfermedad que abarca a toda la población, y una enfermedad que mata. Entonces no estamos jugando, ¿no? Acaba de salir el último artículo de los expertos en esto, que salió en Nexus, donde señala los 38 errores que se han cometido uno tras otro en relación con la pandemia. Y el efecto que cada uno de esos errores ha tenido sobre la salud y la vida de los mexicanos. Yo soy médico y con mucha tristeza recibo todos los días la noticia de otro colega más que muere. Son más de 1,300 trabajadores de la salud que han perdido la vida entregándola para salvar la vida de los demás. Fíjate. Sin adecuado, sin material adecuado, sin nada. Y además, sin la esperanza de que algo pueda mejorar, porque se redujo en un 90% el dinero destinado a la salud, porque tristemente fue enviado para la construcción del Tren Maya. Entonces, todas esas cosas las tenemos que pensar y diciendo, aquí está nuestra voz y queremos seguir diciendo lo que está pasando. Lo irónico es que todavía hay gente que dice que no existe, ¿verdad? Ajá. Todavía hay gente que dice que no existe esta pandemia. Y eso deriva de la terrible ignorancia en salud que tiene la población, ¿no? Las escuelas deberían tener la materia que se llama educación para la salud. Y te quiero platicar un experimento que nosotros hicimos. La Universidad Nacional
con el gobierno del Distrito Federal en tiempos del doctor Narro y del licenciado Ebrard, hicimos un libro que se llamó Ahí va un navío cargado de educación para la salud, precisamente con todos esos contenidos que necesita un niño en quinto o sexto año de primaria para tener educación para la salud. Con bombo y platillo se presentó en el gobierno del Distrito Federal, se imprimieron 500,000 ejemplares para darlos a las escuelas del Distrito Federal. Esos 500,000 ejemplares están en una bodega. Wow. Porque el partido opositor estaba en educación y prohibió que ese libro fuera repartido. De ese tamaño está el bloqueo a todo lo que sea avance en educación. El libro ahí está. Y como eso podemos dar otros ejemplos, ¿no? Entonces, sí, hay mucho trabajo por hacer y como tú dices, pensando bien y de buenas y con una sonrisa en los labios, hay que decir todas las verdades que nosotros podemos decir con un único objetivo, que a México le vaya mejor, que a nosotros nos vaya mejor como ciudadanos. Yo creo que eso... Que así sea. Que así sea, que así sea, Rafa. Pues yo te agradezco mucho. Ya se nos fue el tiempo. Si me hicieras favor de dar algún mensaje de cierre de esta sesión. Bueno, 3 mensajes podría decir. El primero, la vejez ya no es lo que era. Vamos a vivir la vejez del siglo XXI. ¿Qué necesitas para eso? Pensar en ti, cuidar tu salud física, mental, emocional y estar activo 26 horas al día. Y despertarte todos los días con una sonrisa en los labios y siempre pensar que estás bien y de buenas. Felicidades. Gracias, gracias. Felicidades también para ti. Gracias a la gente que nos acompaña tanto en Facebook Live como en Zoom. Les agradezco y nos encontramos otra vez a las 6 de la tarde en media hora para escuchar una interesante entrevista. En este caso no va a ser una charla, sino una entrevista que hacemos por ahí a las 6 por este mismo medio. Gracias, Rafa. Gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan muy buenas tardes.